venir a esta rueda de prensa que, como os comentamos, pues bueno, y un pouco para facer valoración de lo que va a pasar en la Xunta Xeral el viernes, que, como sabéis, é la admisión a trámite ou non de la reforma estatutaria para recoller la oficialidad, que é lo que presentaron vai unas semanas, pues 14 diputados de la Xunta Xeral, pues, usando un mecanismo establecido en el propio Estatuto de Asturias. Y queríamos, bueno, explicamos un poco cómo va a ser la rueda de prensa. Básicamente voy a centrarme en 3 puntos, luego comentarlos y luego, pues eso, si queréis hacer de alguna entrega, pues estamos abiertos a ellas. Básicamente, pues bueno, comentar un poco cómo es este proceso histórico que se va a votar este viernes. Después, bueno, hablar un poco de lo que es la oficialidad en sí, el concepto en sí, después pues la visión que tenemos nosotros de lo que es este proceso. Y importante para nosotros esto que pasa el viernes, pues por primera vez va a debatirse o si se admite trámite o no una reforma estatutaria usando una vía nueva del Estatuto de Autonomía. Es decir, normalmente las reformas del Estatuto de Autonomía siempre se hacen a instancias del Consejo de Gobierno, y esta vez, pero la primera vez, una vez que se va a abrir este proceso a instancias de una parte que está incluida en el artículo 56 del Estatuto, que que una cuarta parte o más de los diputados de la Cámara pueden solicitar la apertura de reforma. En este caso, más de un cuarto. Como digo, el cuarto sería en torno a los 12 diputados. En esta ocasión van a ser 14 diputados que representen a 2 grupos diferentes y que representen a un 30% de los votantes de las elecciones de 2015. Es decir, y una mayoría que sobrepasa con creces la exigencia de este artículo 56 del Estatuto de Autonomía. Y también muy importante este intento de reforma porque también por primera vez, aparte de usar este artículo, por primera vez usase este método para abrir la reforma para tratar el tema de la oficialidad. Es decir, cuando a veces se dice o que parece que la petición y la reivindicación de la oficialidad pues es una cuestión de moda de los últimos tiempos y tal, pues demuéstrase que no, lleva 40 años sobre la mesa, y no es casualidad que la primera vez que se usa un mecanismo de reforma que tiene mucho más apoyo y mucho más participación que el resto de los sistemas de reforma, pues úsase por primera vez, como digo, este mecanismo para introducir un artículo solo, que sería una modificación en el artículo 4, y que introduce la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. Sería eso lo que trataría de hacer esta reforma. Como digo, hay una reivindicación que tiene unas características muy concretas, aparte del su mantenimiento en el tiempo, a lo largo de más de 4 décadas, y una reivindicación enraizada en un movimiento social amplio y plural, que se vienen renovando y revitalizando con las generaciones más nuevas, más activas y más creativas, que es transversal a toda la sociedad asturiana, a diferentes grupos, partidos, asociaciones, organizaciones y diferentes cuestiones de este tipo. Y también lleva una reivindicación que se basa en fondas convicciones democráticas, y el movimiento reivindicativo el que lanzó siempre esta demanda, y que en esta ocasión pues, unos partidos la recuellen para tratar de llevar el debate a donde tienen que solucionarse, digamos, entre comillas, y la Xunta Xeral, donde ya una amplia mayoría de los representantes pues, están en camino de apoyar la oficialidad. En todo caso, como estáis viendo, el viernes es curioso porque va a ser un pleno donde no se va a debatir la reforma en sí, sino que va a utilizarse el reglamento de la Xunta Xeral
para someterlo a un trámite extra que lleve la admisión o no al trámite. Cosa que, bueno, consideramos que lleve una interpretación del reglamento pues, de manera bastante restrictiva y que trata de evitar los debates democráticos con medidas excesivamente burocráticas. Es decir, lleve bastante curioso que se pida que en el Estatuto de Asturias aparezca que con ese cuarto de los diputados se puedan tomar una reforma y después a través del reglamento de la Cámara traten de someterlo a un trámite extra, digamos, desde la admisión a trámite, para intentar que no llegue a abrirse esa reforma, ya que esa admisión a trámite requiere una votación previa. Y es curioso porque, como digo, esto faise con la presentación de la reforma por parte de un cuarto de los diputados de la Xunta Xeneral, cuando a lo mejor para otros, por ejemplo, para proposiciones de ley, pues normalmente con que lo firme un diputado es suficiente. Y sin embargo, para esto pídense 12. Y como digo, a pesar de que ya lleva con la petición de más de un cuarto de la Cámara, después yo creo que este trámite que bien recogido en el reglamento de la Xunta Xeneral lo que va a tratar de hacer es pues que no se llegue a abrir la reforma como tal y somételo a un requisito burocrático previo. En todo caso, como yo creo que no tanto hablar de cuestiones, digamos, técnicas, pero bueno, sí que nos prestaría decir que el debate real que va a haber el viernes y habrá próximamente y que va a estar siempre presente y es de la igualación y la equiparación de los derechos de la ciudadanía independientemente de la lengua que falen o que escuellan para falar y usar. La única herramienta válida en nuestro marco jurídico ahora mismo para asegurar eso pues y el de la oficialidad, y por eso hay una reivindicación permanente a lo largo de las últimas décadas en Asturias, porque es la única manera de asegurar que los ciudadanos, independientemente de la lengua o lengua que escuellan para comunicarse, pues tengan los mismos derechos. Por lo tanto, préstanos, digamos, contar, porque las versiones que vienen de otros ya pues son realmente bastante retrocedidas, y préstanos contar que realmente tratase de un reconocimiento de derechos de las personas, que bien hay igual una injusticia histórica, que hay un paso además necesario para la salvación de un idioma, porque evidentemente en la sociedad contemporánea que vivimos, sin un tal reconocido la igualdad de los falantes de las diferentes lenguas difícilmente va a tener una proyección al futuro, y que de cara a este viernes pues pedimos a todos los diputados y diputadas de la Xunta Xeneral pues al tor de mires y un bon xaciu para permitir que siga adelante la tramitación y que entame, digamos, de facto ya la reforma del estatuto para incluir en el artículo 4 la oficialidad de la lengua asturiana. Este debate, como contaba, pues no lleva un debate ahora, sino que lleva muchos años sobre la mesa, más de 40, y que en todo caso creemos que hay un buen momento para hacer pedagogía de lo que lleve el plurilingüismo, es decir, y ponerlo en valor frente al monolingüismo empobrecedor que llevamos sufriendo estas décadas. Es decir, la falta de reconocimiento de las lenguas propias de Asturias, tanto el asturiano como el gallego asturiano, a lo largo de estos años, no trajo nada bueno para Asturias, y creemos que yo creo que con esta apertura de este proceso histórico, yo creo que entramos ya en el camino del reconocimiento de los derechos lingüísticos para todas las personas y para todos los falantes asturianos, independientemente de la lengua que falen. Y bueno, esto que yo entiendo así un poquitín enravesoso y tal por lo que y el mecanismo, digamos, parlamentario del viernes y tal, pues bueno, y era un poco lo que queríamos explicar así un poco que entrevé, y ahora si tenéis alguna cuestión concreta sobre los asuntos que comentamos, pues estamos aquí a la vuestra disposición. Sí, pues, al margen de que se puedan criticar o no lo estricto del reglamento de la Junta, los votos son los que son y se sabe que no va a superar este trámite. Entonces yo no sé si desde la Junta veis que
que se puede sacar algo positivo de este primer fracaso, digamos, que va a tener, porque se sabe los números en los que son, vamos. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras vamos a estar presentes, estamos convidados a estar presentes ahí el viernes en el pleno, estaremos allí viendo tal y vamos a esperar a ver qué sale, pero evidentemente nosotros no lo tomamos así, no creemos que haya fracaso básicamente porque no hay apertura de reforma, si voten que no, entonces en ese sentido no fracasa una reforma estatutaria porque se impedirían que se entrara en las comisiones que lleven a una reforma estatutaria. Entonces, no hay fracaso por esa parte y, como digo, desde nuestro punto de vista, y todo lo contrario, es decir, durante a lo largo de décadas, las opciones que tuvo digamos, el movimiento reivindicativo de llevar a la Xunta General la reivindicación fueron muy pocas, mientras que ahora, usando el propio texto legal del Estatuto, y usando los propios mecanismos democráticos representativos de Asturias, hacemos que representantes de partidos que obtuvieron decenas, cientos de miles de votos, en representación de esos ciudadanos se pida explícitamente una modificación del estatuto para recoger la oficialidad. Entonces, claro, nosotros insistimos siempre en que se presentase esta iniciativa, evidentemente igual con otros tiempos o con otros ritmos, pero bueno, una vez que se presenta yo creo que estamos satisfechos porque significa un fecho histórico, en el sentido de que el mecanismo de reforma estatutaria siempre fue extremadamente encorsetado y formulario o formalista, no sé cómo llamarlo y tal, y esta ya es la primera vez donde una reivindicación popular transmite a los representantes parlamentarios una reivindicación y esos parlamentarios introducen o presentan ese proyecto de reforma, que es muy diferente a lo que suele ser, que es un Consejo de Gobierno que decide abrir una reforma porque dicen que habrá una reforma y se ponga a reformarla. Porque una cosa que descubrimos al estudiar en profundidad la historia estatutaria de Asturias es que, bueno, está fecha como les morcillas. No sé quién decía que no hay que decir de qué están fechas los morcillas y las constituciones, pues bueno, los estatutos parecidos. Y que hubo reformas de mucho tipo a lo largo de estos años y muchas de ellas directamente instaes desde el Poder Central y tal, y fechas a veces en una semana. Es decir, hubo una reforma en los 90, por ejemplo, para coordinar las elecciones, todo es en mayo de las autonomías que coordinan las elecciones en mayo, y y fue una reforma que hicieron en una semana. Es decir, oye, tenéis que reformar para eso, y 11 comunidades, no sé cuántas, reformaronlo en cuestión de una semana. Entonces, claro, yo creo que abrir un módulo una manera de reformar el estatuto mucho más participativo y democrático que como las otras reformas que se hicieron que fueron a la traga. Sí, pero en el escenario en el que estamos, en que quedan unos meses para que cambie el Parlamento y sabiendo, a lo práctico, sabiendo que los diputados socialistas que hay ahora van a votar en contra y que es muy posible que los que salgan de las urnas en mayo voten que sí, ¿es oportuno presentarlo ahora? Sí, nosotros creemos que sí, porque como te decía, un movimiento reivindicativo, un movimiento social, no somos ni parte de los partidos, ni parte de otro tipo de cosas, no nos sometemos, digamos, a las cuestiones internas que ellos tengan. Yo parece muy bien que unos hacen no sé qué, otros tienen elecciones, otros votan en no sé qué, otros unas primarias, cada uno está metido en esas cosas, y parece muy bien lo que hagamos. Desde el punto de vista, nosotros somos una asociación que forma parte de un movimiento reivindicativo y nos dedicamos a reclamar derechos, y los derechos reclamanse siempre, es decir, tú reclamas tener un derecho ahora independientemente del que suman, y durante muchos años reclamóse ese derecho cuando unos votaban que no y otros que tampoco. Entonces, desde el punto de vista de la reivindicación tenemos claro que eso es una reivindicación permanente, es decir, que como los esclavos pedían el fin de la esclavitud independientemente de que gobernara Manolín o no. Decir, no, esperáis un poco al año que viene, que igual me lleva la cosa. Supongo que tenían bastante prisa por tener los derechos. Ya te digo, no es una cuestión de derechos, sino una cuestión de coherencia. El movimiento social no está sometido a las cuestiones internas de las formaciones políticas o la reivindicación. Nosotros, la Xunta tiene
creados en el año 84 y siempre pedimos la oficialidad ya. Entonces ahora cuando la gente dice, bueno, ¿por qué ahora? Bueno, ahora fue siempre, ahora en este momento siempre. Los ritmos de los demás, pues oye, parece muy bien que cada vez se sume más gente al consenso y tal, pero la reivindicación nuestra siempre va a ser para que se cumplan los derechos de la ciudadanía lo primero posible, y una vez que se detecta una carencia de derechos no se puede postergar por otro tipo de cuestiones. No, yo lo que digo, precisamente, claro, lo que comentabas tú, y que tienen, pues bueno, cuestiones internas de que una parte o la antigua parte que luego desaparece, pues opina que no y los otros que sí, tal, que como digo son cuestiones internas en las que no entramos directamente, nosotros estamos en nuestra reivindicación. Yo creo que, oye, ellos pues sí, ellos sabrán lo que faen, lo que no, y cada uno. Está bien que tuvieron a lo largo de estos últimos años tuvieron que ir como improvisando respuestas. Primero era que no llevaban en el programa, luego que no daba tiempo, luego que no sé qué, luego que yo marcho, luego que no sé qué. Hombre, ya te digo, yo creo que no hay un mensaje, ya te digo, no queremos hacer un mensaje en concreto para ningún grupo. Yo creo que lo del viernes y tal tendría que ser el reconocimiento de derechos de la ciudadanía, lo más posible que fuera votado por todos los grupos de la Junta General. Desgraciadamente hay algunos que están en posiciones muy peculiares, como sabéis, otros que están en otra, es decir, pero como digo, no es una cuestión partidista, yo creo. Nuestro deber como parte de un movimiento social y reivindicar los derechos siempre, en todas las circunstancias. Sí, una cosina sobre la oportunidad más. La reforma del 98, igual había menos expectativas, bastante menos expectativas que ahora. Y generóse un debate en la Junta General, en los medios de prensa, en la sociedad asturiana, muy potente, que significó, pues bueno, que se saldó un fracaso, pues, en el sentido de que no se proclamó la oficialidad, pero obviamente una vez que se detecten la carencia de los derechos, el movimiento social reivindícalos, independientemente de los cuites internos de los partidos. No queremos pasar un día más con un derecho menos. Nada nos impide, si ahora no lo admiten a trámite, como puede ser por problemas internos de algún partido, volver a presentarlo más adelante, cuando se pueda. Porque va a ser eso un fracaso y un paso adelante. Pero así. Y de todas maneras hay una cosa que igual no se entiende muy bien, porque bueno, estamos mucho con esquemas, con eslóganes y tal. La oficialidad, nosotros no queremos que sea la mal de nada, ni la solución del mundo. La oficialidad es una herramienta la que el ordenamiento jurídico, que decía el compañero Carlos antes, tiene previsto para estos casos de lenguas minoritarias, y para preservar una lengua. Y eso es lo que tiene, y un mecanismo jurídico-político para preservar una lengua. Hay que diferenciar la oficialidad de un plan de normalización lingüística o de política lingüística, así posterior. Hasta ahora trataríase de cambiar una redacción y una más nada, ¿no? Y posteriormente, con los parlamentarios que hay en la Junta General y las relaciones de fuerza y las posiciones de unos y de otros, pues formularán una política lingüística más avanzada, más garantista, menos garantista, en función de eso. Pero ya hay otra cosa. Entonces la oficialidad, no, y la oficialidad ya se soluciona todo, porque eso no va para nada si no se rellena después. Pero hay un paso absolutamente necesario. Pero viendo lo que ha hecho lo que va a hacer el PSOE esta vez, que es, aunque el partido lo ha incorporado a la oficialidad a su ideario, pero no va a votar a la Junta, ¿confías en que en un futuro lo haga? ¿O se quede esto en una mera declaración de intenciones? Sí, hombre, yo creo que las declaraciones que fueron hasta ahora parece que a mí, de incluirlo en el programa electoral primero y después una vez que está en el programa, pues supongo que en otra oportunidad de reforma el defender esa posición, que como digo, pues está bien, pero como partido me parece, digamos bien que hagan eso, pero nosotros como movimiento reivindicativo, pues evidentemente tenemos que aprovechar las oportunidades para reivindicar el cumplimiento de ese derecho. Como comentaba Joan antes, reivindicóse en reformas estatutarias donde las posibilidades de aprobación eran prácticamente nulas, y ahora
ahora que son mayores y que el apoyo en la Cámara es mucho mayor, con más razón. Tenemos que seguir reivindicándolo siempre. Evidentemente, contestando también a la pregunta de antes, eso, se ha reivindicado ahora de Huesca, después del viernes, y con la misma fuerza, independientemente de lo que salga. Ya, habláis de que esta reforma de reformar el estatuto es mucho más democrática que otras que se han hecho. Para lo más democrático quizás fuese una consulta o un referéndum a la población. ¿Cómo veríais esta opción? Yo creo que básicamente dentro del movimiento reivindicativo y siempre dentro de los movimientos sociales siempre rechazamos esta opción porque consideramos que los derechos básicos, en este caso los derechos lingüísticos, no son sometidos o no son sometibles a referéndum. Y es lo que siempre se defiende en estos casos. Nosotros creemos que las personas que se quieren expresar en una lengua tienen derecho a hacerlo, independientemente de que otros no quieran que lo hagan. Es decir, yo tengo derecho a hablar en asturiano, aunque a ti no te parezca bien, de la misma manera que tú tienes derecho a hablar en castellano, por ejemplo, aunque a mí no me parece bien. Es decir, los derechos de las personas no son referendales. Pueden ponerse de ejemplo los derechos lingüísticos o digamos ya pues los derechos de libertad de expresión, etcétera, donde son derechos, digamos, usables por la población independientemente de que a un porcentaje de la población le parezca bien o no. Entonces, como criterio general, nosotros tenemos para el lingüístico y para digamos que para el paquete de derechos fundamentales en general, consideramos que no son o no deberían ser sometibles a referéndum.